A este punto, sabemos que el término metabolismo describe el conjunto de reacciones bioquímicas que tienen lugar en un organismo vivo, y en el caso del humano, estas reacciones permiten la extracción de energía de los alimentos y la síntesis de las moléculas necesarias para el mantenimiento de la vida. Los hidratos de carbono, a los que también podemos llamar glúcidos o sacáridos, son moléculas que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. El ejemplo básico de la unidad de los hidratos de carbono es un monosacárido de 6 carbonos. Los disacáridos están compuestos por 2 monosacáridos unidos. Los polisacáridos más complejos consisten en numerosas unidades de monosacáridos unidas por enlaces glucosídicos. Un ejemplo fisiológico es el glucógeno. A continuación hablaremos sobre la glucólisis, síntesis y degradación del glucógeno, gluconeogenia y la vía de las pentosas fosfato, todos los cuales se incluyen en la bioquímica del metabolismo de los hidratos de carbono. La glucosa o sus derivados participan en todas las vías metabólicas de los hidratos de carbono. La regulación de los transportadores permite una regulación integrada del tráfico de glucosa a través de la membrana celular. La difusión facilitada se da en ambientes donde la glucosa extracelular es mayor que la que hay dentro, por lo que la glucosa puede entrar a la célula a favor de su gradiente de concentración. Aún así, se requiere una vía para atravesar la bicapa de los fosfolípidos. Son los transportadores de difusión facilitada, GLUT, los que la constituyen. El subtipo GLUT1 transporta glucosa, manosa, galactosa y glucosamina, y su expresión es dada en los eritrocitos, en el endotelio de la barrera hematoencefálica y en los astrocitos de la glía, en el adulto, y en el feto su expresión es generalizada. Este subtipo se encarga de la captación basal de la glucosa necesaria para la viabilidad celular y transporta glucosa de la circulación hacia el cerebro. El subtipo GLUT2 transporta glucosa, fructosa y galactosa y se encuentra en las células tubulares renales, en las células P del páncreas, en los hepatocitos y en los enterocitos. Por su ubicación, permite la absorción de glúcidos digeridos desde la luz del intestino a los enterocitos. También es el principal transportador de glucosa en las células beta de los islotes pancreáticos y los hepatocitos. La GLUT3 se encuentra en las neuronas y en las células de la placenta, por lo tanto permitiendo la entrada de glucosa en estos tejidos. La GLUT4 está presente en músculos cardíaco y esquelético y en el tejido adiposo. La expresión de GLUT4 es proporcional a las concentraciones de insulina, lo que explica el aumento de captación de la glucosa del plasma en presencia de insulina. La función de esta proteína está en la regulación de la glucemia, al permitir que la insulina controle el grado de captación de la glucosa de la circulación. Estos dos subtipos, 3 y 4, solo transportan glucosa. El GLUT5 transporta fructosa y es quien la distribuye al músculo esquelético, a los enterocitos, a los espermatozoides, a los testículos y a los riñones. Los GLUT1, 3, 4 y 5 permiten un transporte más rápido debido a su alta afinidad por la glucosa. Los GLUT1, 2, 3 y 5 funcionan independientemente de la insulina. También se encuentra la difusión facilitada, que se da cuando la glucosa tiene que moverse en contra de gradientes de concentración acoplándose al transporte de sodio a través del cotransporte unidireccional sodio-glucosa. Este sistema opera en el tubo digestivo, por ejemplo, permitiendo la absorción de glucosa. La glucólisis es el catabolismo de la glucosa y esta es la ecuación que lo representa. La glucólisis se produce en el citoplasma de todas las células. Puede realizarse en ambientes aerobios y anaerobios. En 10 reacciones, una molécula de glucosa se oxida secuencialmente, formando en último término 2 moléculas de piruvato. A continuación, explicaremos el proceso de la glucólisis. La glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato por acción de la exoquinasa. La glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato por acción de la glucosa fosfato isomerasa.
La fructosa 6-fosfato se transforma en fructosa 1,6-bifosfato por acción de la fosfofructoquinasa 1. La fructosa 1,6-bifosfato se transformará en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato por acción de la fructosa bifosfato aldolasa. La dihidroxiacetona fosfato se transforma en gliceraldehído 3-fosfato por acción de la triosa fosfato isomerasa. La gliceraldehído 3-fosfato se transforma en 1,3-bifosfoglicerato por acción de la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. La 1,3-bifosfoglicerato se transforma en 3-fosfoglicerato por acción de la fosfoglicerato quinasa. La 3-fosfoglicerato se transforma en 2-fosfoglicerato por acción de la fosfoglicerato mutasa. La 2-fosfoglicerato se transforma en fosfoenolpiruvato por acción de la enolasa. La fosfoenolpiruvato se transforma en piruvato por acción de la enzima piruvato quinasa. En cuanto a beneficio energético de la glucólisis, al final produce 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH junto a 2 piruvatos. Se gasta un ATP en el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato y otro ATP en el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, pero después se ganarán 2 NADH en el paso de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. Hay un NADH de ganancia, pero como se duplican las vías porque hay otra vía por parte de la dihidroxiacetona fosfato que pasará a gliceraldehído 3-fosfato, en lugar de 1 serán 2. Se desdobla la vía en 2. Después se produce un ATP en el paso de 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, que en realidad serán 2 porque son 2 rutas, y se produce otro ATP en el paso de fosfoenolpiruvato a piruvato, que como son 2 rutas serán 2 ATP, y al final un piruvato, pero que serán 2 porque están duplicadas las rutas, es decir, en la primera fase un gasto de 2 ATP y después hay una ganancia de un NADH, 2 ATP y un piruvato que están duplicados, y entonces serían 2 NADH, 4 ATP y 2 piruvato. Como hemos gastado 2 ATP al principio, lo restamos de los 4 y quedan 2 ATP. Es decir, que el beneficio neto son 2 NADH, 2 ATP y 2 piruvato. La insulina se secreta en el estado postprandial. Cuando la glucosa es abundante, resulta ventajoso que se oxide para proporcionar ATP mediante la glucólisis. La insulina promueve la glucólisis gracias a distintos efectos sobre las enzimas reguladoras principales. El glucagón, por el contrario, se libera al torrente sanguíneo cuando la glucemia es baja. Tiene el efecto opuesto sobre las enzimas reguladoras de la glucólisis. Atenúa la actividad de la vía. Fisiológicamente, el páncreas suele secretar insulina y glucagón de manera recíproca, o sea que si uno está elevado, el otro debería ser escaso. La relación entre ambos se refleja en el cociente insulina-glucagón. Si la insulina está alta y el glucagón bajo, el cociente será elevado y viceversa. En condiciones saludables, la respuesta del páncreas a las variaciones de la glucemia es muy rápida. Así pues, el cociente insulina-glucagón refleja el estado nutricional del organismo respecto a la ingesta de carbohidratos y determina el destino metabólico de la glucosa. En cuanto a la glucólisis, cuando el cociente insulina-glucagón es elevado, la actividad de la vía también es alta. Cuando el cociente es bajo, la actividad de la glucólisis desciende.